Damos gracias al Señor porque nos permite la vida, mis amados hermanos y hermanas, y nos permite la salud y nos permite la oportunidad y los recursos necesarios para poder llevarles este mensaje a cada uno de ustedes, esta enseñanza que desde lo profundo de mi corazón, el deseo ferviente es que sea de edificación, de bendición a su vida espiritual y venga a cimentar más su teología, venga a cimentar más su conocimiento de la palabra del Señor y por tanto su vida espiritual. Que estén bien, que Dios me los guarde, los bendiga y les provea todo lo que necesiten. Vamos a continuar con nuestra exégesis de Jueces y esta vez ya estamos en la parte final, ahora sí, del cuarto ciclo de degradación. Siempre vamos a iniciar haciendo nuestra confesión bíblica, la cual les pido que me acompañen a repetir, y dice así. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme de pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Repasemos un poquito lo que hablamos el miércoles anterior, referente a la proclama final de Jotam, en cuanto a su fábula, parábola y profecía. En esa oportunidad vimos que Jotam requirió a los de Siquem pruebas de integridad ante el argumento verdadero, porque ellos estaban por coronar a Abimelech. Por supuesto, con sarcasmo también les hizo ver que el resultado de la integridad es visible, es notorio, se puede ver, y que la corrupción tendrá por producto la enemistad. Esto es lo que incluye en su proclama final Jotam. Lo último que meditamos fue que Jotam escapó y huyó, obviamente por miedo a las represalias, después de haber dado aquella profecía. Y hoy vamos a hablar entonces del accionar del Creador en contra de la monarquía inicua, porque ustedes han de recordar que finalmente Abimelech fue coronado como rey prácticamente por los de Siquem, y entonces ahora vamos a hablar de este tema o este subtema, el accionar del Creador en contra de la monarquía inicua, o bien el Creador acciona contra la monarquía inicua. En primer lugar, pues vamos a leer el versículo 22 de Jueces capítulo 9, ahí estamos siempre ahora en Jueces 9, y vamos a leer el versículo 22 para luego comentar un poquito sobre él. 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel. Miren ustedes, Abimelech dominó sobre Israel. ¿Qué nos da a entender eso? Que no había una sujeción muy voluntaria, que había un dominio sobre Israel. Y sin embargo, él reinó, digámoslo de esta manera, sobre todo Israel, no solo sobre los de Siquem. Noten ese detalle, porque uno diría, bueno, va a reinar solo sobre los de Siquem porque ellos fueron los que lo proclamaron rey. Pero no, el reinado de él era sobre todo Israel. Claro, era un reinado o un reino ilegítimo. Ilegítimo porque no fue instaurado por medio de la dirección divina, no hubo teocracia en ello. Recordemos que todo aquello fue un maniobrar del mismo Abimelech junto con toda su parentela que tenía él en Siquem. Pero no solo fue ilegítimo, yo no sé cómo le parezcan a usted 3 años, si le parece mucho tiempo o le parece poco tiempo, pero fueron 3 años los que él estuvo, 3 años de aparente paz, pero fundada en corrupción, y esto debe ser analizado. La aparente paz fundada en corrupción debe ser analizada.
Como dije, aparentemente todo iba miel sobre hojuelas, pero los términos que utiliza el versículo 22 nos dan a entender que había cierta imposición, que había cierta dictadura de parte de Abimelec, y lo que Jotam había anunciado a través de su profecía, tarde o temprano se iba a cumplir. Por ahí dicen que Dios tarda pero no olvida. Y esto de que Dios tarda pero no olvida tendría que aplicarse en los dos sentidos. En el sentido de lo positivo, de lo bueno, de lo beneficioso, de la bendición, como también en el sentido de lo malo, de lo negativo, de la maldición. Y en este caso, pues se trataba de la segunda opción. Así que este es el escenario. 3 años de gobierno, 3 años de reinado de Abimelec sobre todo Israel, en un gobierno ilegítimo, en un reinado ilegítimo. Pero vean lo que pasa a continuación, versículo 23. Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. ¿Quién envió el mal espíritu? Dios. Por eso nuestro título ahora es El Creador acciona contra la monarquía inicua, porque es Dios el que está empezando a accionar enviando ese mal espíritu. Así que podemos decir que el inicio del cumplimiento de la profecía de Jotam está aquí, ya a la vista después de 3 años. Un mal espíritu, podemos pensar en un demonio que comenzó a poner a unos contra otros, a gobernantes contra gobernados y viceversa. La lucha interna del pueblo contra su rey o del rey contra su pueblo, en las dos vías. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, hermanos. Pero eso es lo que sucedió ahí. Después de 3 años de aparente paz, entonces viene este mal espíritu y viene a remover los cimientos de una profecía que les había sido dada un poco más de 3 años atrás. Cuando esto comienza a suceder, hermanos, es muy difícil que las cosas vuelvan a su cauce normal. Es muy difícil llegar a puntos de acuerdo y uno a otro se atacan mutuamente, casi por cualquier razón, casi por cualquier situación. Siempre hay argumentos de los que están siendo gobernados en contra del que está gobernando, pero también el que está gobernando encuentra cosas o aspectos de los cuales acusar a los gobernados. Y eso es lo que estaba sucediendo. La profecía comienza a cumplirse cuando ese mal espíritu se levanta en medio de Israel. Y ahora ya no es, si se dan cuenta, ya no es una cuestión de una invasión extranjera, no, ahora se trata de ahí mismo, internamente. Muy bien, entonces pasamos al versículo 24, razón del cumplimiento profético, es decir, ¿por qué es que ese cumplimiento profético tenía que darse? ¿Cuáles son las razones? Veamos el verso 24. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. ¿Para qué? Eso ya nos señala un propósito, un objetivo. ¿Para qué la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos? La luna de miel no les duró mucho a Abimelec y al pueblo, a los de Siquem. La violencia que Abimelec había hecho en contra de sus 70 hermanos era una de las razones por las cuales esta profecía tenía que cumplirse, porque Dios no iba a dejar sin castigo, Dios no iba a dejar sin juicio la maldad, la atrocidad que cometió Abimelec con sus 70 hermanos, incluido el propio Jotam, que ya sabemos que
que él escapó, en primer lugar, de ser asesinado, y luego, después de dar la profecía, se fue, huyó lejos por temor a las represalias. Pero también dice la Escritura en este versículo que venía no solo porque Abimelech había tomado esa actitud violenta con sus hermanos, sino por el hecho de que los siquemitas lo apoyaran en tal matanza. De hecho, uno puede comprender fácilmente que la matanza no fue hecha por mano propia directamente de Abimelech, sino probablemente gente de su ejército que se levantó en ese momento fue quien mató a los 70 hijos de Jerobal, claro, bajo las órdenes, bajo la dirección y bajo la complacencia de Abimelech. Pero dice entonces que esa violencia se revierte ahora, primero sobre Abimelech y luego sobre los hombres de Siquem que lo apoyaron, que fortalecieron sus manos para poder matar a sus hermanos. Esa sangre derramada unos 3 años y medio, quizá 4 años atrás, ahora les es cobrada. Ahora clama contra ellos, clama contra Abimelech y clama contra los siquemitas. La sangre derramada recaería sobre ellos tarde o temprano. Así que, mis hermanos amados, por eso seguimos citando Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si para la carne sembrare corrupción, si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción, pero si sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces ahora veamos en el versículo 25 cómo la corrupción engendra más corrupción. Corrupción engendra corrupción. Versículo 25, por favor. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelech en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. Aquí lo que vemos, hermanos, es que después de 3 años que aparentemente todo estaba bien, empieza a surgir la anarquía dentro de la monarquía inicua. Ya sabemos que la monarquía es el gobierno de parte de un rey y de su descendencia después de él. La anarquía, por otro lado, es la ausencia de gobierno. Es donde cada quien hace lo que quiere. Eso es lo que estaba comenzando a suceder aquí, porque dice que los de Siquem, empezaron a organizarse en bandas delincuenciales que se ponían sobre los montes, me imagino yo, en el acceso, en los ingresos o las salidas de Siquem, y ahí estaban escondidos. Cuando venían viajeros, cuando venían comerciantes, cuando venían personas en su camino, ellos salían y les robaban. Entonces, aquella violencia, aquella mala actitud, ya no era controlada por Abimelech. Ahora los de Siquem estaban haciendo esto para provocar un descrédito al gobierno, al reinado de Abimelech. Era una manera en que el pueblo se estaba rebelando contra Abimelech, y entonces él ahora ya no podía controlar aquella situación, porque ya era un actuar de cada grupo, de cada parte de la población, haciendo este tipo de cosas y desprestigiando además no solo a Siquem, no solo a Abimelech, sino a todo Israel con él. Ahora, lo que quiero que noten es que miren cómo va decayendo, cómo va generándose más degradación, más perversión en todo este proceso, y cómo las cosas van tomando forma de una auténtica revolución o de una auténtica
digamos que desde la monarquía pasan a la anarquía y de la anarquía quieren pasar a una revuelta, a una, ¿cómo diríamos? A una conspiración en contra de Abimelec. Con eso vamos a terminar, analizando lo que estaba pasando. Ya entonces dijimos, los grupos empezaron a organizarse, había un mal espíritu ya entre el rey y los gobernados, pero ahora quiero que pongan mucha atención a la lectura de estos versículos, desde el 26 al 29, y vean lo que dice, mis hermanos. Ahí vamos a hablar entonces de un viva el rey, que muera el rey. Ya era una consigna, digamos, definitiva de que se levantara un rey nuevo y que aquel rey que estaba cayera. Verso 26. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelec. ¿Quién es ese Abimelec? No es un hijo legítimo de Siquem. Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón. Y ese Zebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelec? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelec. Le diría, búscate unos soldados y sal a pelear. Qué tremendo. Aquí, como les dije antes, ya se inicia una verdadera conspiración contra Abimelec. Primero el mal espíritu. Después la actitud de rebeldía o rebelión de los habitantes de Siquem manifestada a través de los grupos delincuenciales. Pero ahora se estaba orquestando un movimiento para derrocar verdaderamente a Abimelec. Y se levanta un líder llamado Gaal de Ebed que reta a Abimelec. En el verso 26 dice que este Gaal y sus hermanos, que parecen haber sido cananeos, que se mudaron a Siquem. Es decir, los cananeos anteriormente eran los que habitaban en ese territorio. Pero en esta ocasión, este Gaal y sus hermanos se pasaron otra vez a vivir a Siquem, y estando ahí, eso no fue asunto de un día, de 2 días, eso fue asunto que tomó tiempo, hermanos. Y dice que incitaron a los habitantes de Siquem, a los siquemitas que vivían ahí, que por entonces ya eran israelitas también, ¿se recuerdan que hablamos de eso? Los incitaron a sublevarse contra el rey Abimelec y a restaurar y a tratar de poner un gobernante cananeo. Es decir, ahora se querían deshacer de Abimelec. En otras palabras, a Abimelec se le estaba pagando con la misma moneda con que él pagó a los hijos de Jeroboam al matarlos, al desecharlos y tomar él su lugar. Ahora a él lo querían derrocar, ahora a él le querían dar lo que nosotros llamaríamos modernamente un golpe de estado. Y miren qué dice el verso 27, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Lo que hicieron fue un festival que comienza con salir al campo. Vendimiar quiere decir cosechar los viñedos, cortar las uvas y luego pisarlas para obtener el vino. Y el vino lo utilizaron en aquella celebración, en aquel festival, entrando en el templo de sus dioses, comiendo, bebiendo. Eso era más que una ceremonia religiosa, era una
un descontrol total y maldijeron a Abimelech. Mire cómo se estaba orquestando todo este movimiento en contra ahora de Abimelech. Ese festival que aparentemente era religioso, era un festival pagano en el templo de sus dioses, en la época justamente de la cosecha de la uva. Ahora veamos lo que dice otra vez el verso 28. Y Gaal, hijo de Ebed, que era el líder que se había levantado en medio de la confusión, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Mire, después de 3 años viene y se atreve a desafiar a Abimelech. Y no solo a Abimelech, sino a Siquem, porque Siquem era el padre, digámoslo así, de la madre de Abimelech. Y entonces este hombre, este Gaal, no solo estaba despreciando a Abimelech, sino a toda su ascendencia de Siquem, los siquemitas. Y además dice, no es Abimelech hijo de Jerobaal. Jerobaal era Gedeón, ¿verdad? Pero como a Gedeón ya lo habían olvidado, ni siquiera le habían agradecido, no habían valorado el que él haya puesto en riesgo su vida y la de aquellos 300 hombres para combatir contra Madián. Todo eso había quedado en el olvido, y aún menciona a un ayudante que tenía Abimelech, que se llamaba Zebul. Y entonces redirige la situación para que los habitantes de aquellas tierras buscaran servir a el padre de Siquem, ya no a Siquem, sino al padre de Siquem, que era Hamor. Hamor se escribe con H al inicio, hermanos, para que no se confundan. Este era el padre de Siquem. De aquella vieja historia se recordarán ustedes, en la que Dina, hija de Jacob, con Lea, fue abusada por Siquem, precisamente el príncipe de aquel lugar, y Hamor fue a hablar con Jacob a ver si los unían en matrimonio, y los hijos de Jacob orquestaron también en aquella ocasión una matanza en contra de los de Siquem. Entonces, ahora dice él, volvamos pero a servir no a Siquem, sino a Hamor. ¿Por qué hemos de servir a Siquem? Y termina en el versículo 29 diciendo, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Miren qué manera más solapada de decir, yo quiero el reino, yo quiero ser su rey. Ojalá estuviera bajo mi mano este pueblo. Ay, cuántas veces nosotros decimos, ay, si tan solo yo fuera el líder del grupo, si yo fuera el que dirigiera la alabanza, si yo fuera el pastor de esta iglesia, las cosas serían mejores. Eso es lo que está diciendo aquí este hombre. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y le diría, aumenta tus ejércitos y sal. En otras palabras, huye de aquí, ya no te queremos, ya no te necesitamos. Gaal muestra su deseo, pero también su determinación de echar a Abimelech y tomar su lugar. Claro, más adelante nosotros vamos a ver si lo logra o no lo logra, pero lo que sí se va a realizar, hermanos, es el cumplimiento total de la profecía que dio Jotam por lo que hizo Abimelech y sus hermanos de Siquem. La próxima semana vamos a continuar viendo el accionar del Creador contra la monarquía inicua. Y espero que finalmente, si Dios nos permite, esta próxima semana, el próximo miércoles, concluyamos finalmente con el 4º ciclo de degradación. Espero contar con su atención la próxima semana, y mientras ese momento llega, le animo a que usted siga gozándose en las cosas de Dios, deleitándose en su palabra, pero en todo caso lo más importante es su comunión con el Señor. Por eso les animo, hermanos, a estar muy conectados con el Señor. Y por supuesto, no olvidarse de las medidas preventivas.
seamos sensatos, seamos prudentes y tomemos cada una de estas medidas, desde quedarnos en casa, lavarnos las manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Quiero tomar un minuto. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Quiero tomar un minuto para orar y dar gracias a Dios por su vida. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos regocijamos de volver a poner nuestros ojos y nuestros sentidos en tu palabra, que siendo guiados por tu Santo Espíritu podamos comprenderla, podamos interpretarla correctamente y podamos, Señor, poner en práctica en nuestra vida todo principio que se derive de ella. Por lo demás, oro por la salud de tu pueblo, Señor, por la salud de cada familia, por la salud de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, Señor. Y pedimos por provisión en cada hogar, en los hogares donde hay necesidad, que tú suplas toda necesidad, y especialmente por estas familias, Señor, que fueron afectadas por los huracanes Eta y Iota, allá en Izabal, en las Verapaces, en esos lugares, Señor, que fueron altamente afectados. Ponemos en tus manos toda la vida de nuestra Guatemala, que aquí, Señor, no se llegue a extremos como los que estudiamos en nuestro pasaje de hoy en la Biblia, y que vamos a seguir viendo que pasarán cosas muy negativas. Señor, que en Guatemala esta vorágine de violencia, de corrupción, de ingobernabilidad y también de levantamientos sociales pueda detenerse y terminar, Señor, en acuerdos nacionales de gran dimensión para el beneficio de todos. Gracias te damos, Padre. Pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir,
la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Fue un privilegio saludarles, amados hermanos. Les deseo un descanso reparador y una noche muy tranquila y bendecida. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal, y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. I walked the world afar, built up 1,000 walls to try and hide away. I searched to find my soul, a journey far from home, lost in the